Muy buena noche, compañeros de los terceros años grupos A, B y C. Hoy, las 9:38 de la noche de este 14 de diciembre de 2021. Pues bien, habíamos trabajado en la clase del día de hoy lo relativo a la duración de las relaciones laborales. Explicamos las relaciones también individuales de trabajo, pero les dije que iba a poner mayor énfasis en también todo aquello que implica la diferencia entre lo que encontramos en los derechos laborales, pero con aquel antónimo tan fuerte que los empleados tenemos, la rescisión de la relación laboral. El capítulo 4 de nuestra Ley Federal de Trabajo, en este título segundo, entre sus artículos 46 a 52, nos explica todo lo relativo a nuestras obligaciones laborales insertas en lo que es la Ley Federal de Trabajo. Sin lugar a dudas, una causa de rescisión de la relación laboral sin que el patrón tenga responsabilidad es todo un conjunto de hipótesis normativas que nosotros debemos de evitar cometerlas en el desempeño de nuestra relación laboral con la empleadora dentro y fuera del servicio. Sí, dentro y fuera del servicio nosotros tenemos que abstenernos de ejecutar todas y cada una de las hipótesis que vamos a ir trabajando en este video. En primer lugar, nosotros como empleados debemos evitar engañar al patrón, incluso a un sindicato, con relación a los certificados que tengamos o documentos o referencias que presentemos. Es decir, los documentos apócrifos que presentemos a nuestra empleadora, argumentando algún conocimiento que tengamos sobre alguna ciencia, alguna arte, alguna tecnología. Si son falsos, son motivo para que el patrón, en un término de 30 días, nos rescinda la relación laboral sin causas imputables a él. Enseguida, algo que es muy recurrente en la materia laboral es el hecho de que los empleados, durante y fuera de sus labores, se abstengan de cometer faltas de probidad, honradez, actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos contra el patrón, sus familiares, el personal directivo o administrativo de la empresa, incluso en contra de los clientes y proveedores del patrón. Desde luego, la única salvedad o la única disyuntiva que tenemos es en aquellos casos cuando medía la provocación o que se obre en defensa propia. Estas dos causales que estamos comentando hasta este momento están insertas en la Ley Federal de Trabajo. Hoy, en este video, haremos un análisis de esta ley y en un siguiente clip haremos un análisis, pero del artículo 46 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, para que ustedes tengan la doble dinámica de lo que son las causales de rescisión para el apartado A y para el apartado B del 123 de la Constitución. En una tercera hipótesis, el trabajador tiene prohibido también cometer contra cualquiera de sus compañeros los actos que enumeré en la fracción 2 que acabo de enunciarles. Desde luego, esta misma situación se replica en la fracción cuarta, pero aquí ya es clara y es muy concreta. Como lo dije líneas antes, ni dentro ni fuera del servicio podemos violentar a nuestros compañeros, a los clientes del patrón, al patrón, a sus familiares, ni a los proveedores del patrón. Desde luego, importante es también el hecho de que nosotros identifiquemos que no podemos ocasionar al patrón perjuicios de tipo material de manera intencional en sus bienes, en edificios, en obras, maquinaria, instrumentos, materias primas y todo aquello que forme parte del patrimonio de nuestro patrón. No solo es causal de rescisión de la relación laboral, sino que además, incluso
podemos ser demandados para que reparemos ese daño o denunciados por hechos con apariencia de delito cuando se constituye esto en un daño. En la siguiente fracción se nos marca la misma situación, pero hablando de este tipo de perjuicios que desde luego sean graves, que no sean con dolos, es decir, sean con negligencia, pero que ocasione el mismo perjuicio. O sea, que lo que sea intencional en estos daños o que sea culposo es algo que necesariamente también constituye la rescisión de la relación laboral. La imprudencia de nosotros o el descuido en estos mismos daños que ocasionemos también es una causa de rescisión de la relación laboral. El trabajador no puede, ni dentro ni fuera del servicio, cometer actos de tipo inmoral o de hostigamiento y acoso sexual. En especial, la regla te marca que no lo debes de hacer en el establecimiento o lugar de trabajo. Hago la corrección propia. Es dentro del centro de trabajo donde este tipo de acciones no las debe de cometer el empleado. El empleado tampoco puede revelar los secretos de fabricación o dar a conocer aquellos hechos de carácter privado o reservados de la empresa. Nosotros los empleados tampoco podemos tener más de 3 faltas en un periodo de 30 días sin permiso del patrón o sin causa justificada. Más de 3 faltas no son 3 faltas y media, son 4 veces. 4 veces en un periodo de 30 días en faltar es una causal de la rescisión de la relación laboral. La desobediencia, que es lo que les decía hoy en clase, sea al patrón o a su representante sin causa justificada, se considera un desacato. Y la desobediencia en ese sentido es causal de la rescisión de la relación laboral. Cuando el trabajador se niega a adoptar medidas preventivas para evitar accidentes o enfermedades, también puede ser retirada la relación laboral del empleado. Yo les comentaba del hecho de portar, en su caso, anillos, aretes, cadenas, el cabello suelto en lugares donde sea de un trabajo complicado. Esto tendría como consecuencia que nosotros nos veamos sometidos a que el patrón nos pueda terminar la relación laboral precisamente para evitar los accidentes o enfermedades que suelen ocurrir cuando hay negligencia o impericia o simplemente te distraes como empleado. Necesariamente un empleado no debe acudir a su centro de trabajo en estado de embriaguez o con el influjo de algún narcótico o droga. La única salvedad de ley es el hecho de que hay una prescripción médica en cuanto al uso de algún medicamento, dicho sea de esta manera, pero obviamente con la nota presentándosela al patrón para que él tenga el conocimiento de que estoy tomando algún medicamento. Si el trabajador tiene una sentencia ejecutoriada en la que se le imponga una pena privativa de libertad, en ese momento la relación de trabajo se puede rescindir por parte del patrón. Cuando el trabajador no tenga los documentos necesarios para desarrollar su relación laboral, en ese momento, si excede el término de 30 días, para poder justificarle al patrón que sí tiene los conocimientos, se dará por terminada la relación laboral. En el párrafo que sigue, ya sin las fracciones, es importante que yo les narre el hecho de que el patrón tiene la facultad de dar aviso por escrito al empleado que le va a rescindir por cualquiera de estas 15 causales la relación laboral. Ahora, el aviso de rescisión, como se conoce, se le hace conocer al trabajador en el último domicilio que se tenga registrado. Y aquí el patrón debe de sujetarse en las reglas de notificación a las comprendidas en el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo. Esto es, que llegue al domicilio del empleado y se cerciore de que él en ese mismo domicilio habita, trabaja o tiene el principal asiento de sus negocios. Debe el empleador de cerciorarse
plenamente de que el trabajador cumple con cualquiera de esas condiciones. Además, en ese medio de cercioramiento, deberá notar el dicho de los vecinos del trabajador, deberá notar las características físicas del inmueble en el que se constituyó. En algunos casos se sugiere también que se tome el número de medidor en el que regularmente se encuentra afuera del domicilio para efecto de dejar constancia. Y hoy día, con la tecnología, un fotograma o una fotografía que constate que el empleador acudió a notificarle al trabajador. Si se cerciora de que ahí vive, el acto continuo es que si no le encuentra, deje un citatorio previo. Al día siguiente, si no le encuentra, como dice el artículo 744 de la Ley Federal de Trabajo, procederá que fije en puerta de entrada el aviso de rescisión. Sin lugar a duda, el empleador lo que tiene es toda una carga. En materia laboral, no se sugiere que el patrón limite las excepciones y, desde luego, que se vea con una defensa limitada porque tendría que justificar cualquiera de estos aspectos. Yo he visto en la práctica que, por ejemplo, si el patrón llega a hablar de probidad, es necesario que busque la palabra, por ejemplo, probidad. La 23ª edición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, fíjense, para la palabra probidad establece la palabra honradez. Y si se dan cuenta, hablar de probidad en la ley es un contexto diferente porque te la establece, vean ustedes, honradez. Y técnicamente hablando, la 23ª edición te dice que es lo mismo. Veamos qué es la honradez entonces. La honradez, de manera total, la vamos a identificar, la estoy buscando, como rectitud de ánimo, integridad en el obrar. Una situación en la que nosotros tenemos que evitar robar, sea dinero o bienes, a nuestra empleadora. Ese es el comentario que les quería hacer. En ese mismo camino, muy importante que ustedes ahora en el nuevo artículo 48 de esta ley vean cómo nace la autoridad conciliadora en esta reforma que hubo en 2019, precisamente el 15 de mayo, y el procedimiento que se sigue. Todo se va encontrando aquí en el artículo 48 de la Ley Federal de Trabajo, y sin lugar a dudas, el patrón tiene un derecho, pero el trabajador también tiene otro. ¿Y qué creen ustedes? El término para que se pague al trabajador los intereses que se generan en el caso de un importe condenatorio, se suele señalar a razón de 15 meses de salario con un 2% mensual. Ya la Ley Federal de Trabajo incluye el pago de un interés mensual cuando se abstiene la empleadora de pagar un laudo en favor del trabajador. También la ley tiene como innovación el hecho de multar a todos aquellos que retrasen los procedimientos laborales. La multa corre de 100 a 1000 veces las unidades de medida. Ahora, en el cierre ya de todo este procedimiento, precisamente el artículo 48 bis nos marca la forma en la que nosotros vamos a actuar precisamente cuando exista una renuncia. Todo este procedimiento lo van a encontrar ustedes precisamente narrado en el artículo 48 bis y tiene por intención evitar la dilación en el procedimiento de tipo laboral cuando el trabajador llega a ser despedido de manera injustificada por el patrón. Algo muy importante que deben de ver también ustedes es que cuando el empleador se niega a reinstalarte con un laudo condenatorio, está obligado después de la diligencia de reinstalación previa incidencia o incidente a pagarte, ¿qué creen ustedes? No solo las indemnizaciones laudadas, sino además de ello, el deber de pagarte 20 días por año. Es algo que deriva precisamente de lo que dice el artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo.
Y aquí es a donde cobra importancia el hecho de que ustedes puedan manejar esa circunstancia. Pero bueno, ya hablamos del trabajador. Ahora veamos al patrón. ¿Cuáles son las obligaciones del patrón frente al trabajador? En primer lugar, el patrón debe de evitar engañar al trabajador o al sindicato, porque eso es causal de rescisión de la relación laboral. También el patrón o sus familiares o sus representantes dentro y también fuera del servicio deben de evitar cometer o incurrir en faltas de probidad y honradez, en actos de violencia, amenazas, injurias, hostigamiento, acoso sexual, malos tratamientos o algo análogo, pero se amplía esta situación al trabajador, a su cónyuge, obviamente a su concubina en su caso, a sus padres, hijos o hermanos. Esta misma modalidad, como pueden ustedes observar, se da dentro y fuera del servicio. El patrón no puede reducir al trabajador su salario porque es causa de que él rescinda la relación laboral. Como consecuencia, no puede dejar de pagar el salario al trabajador. Tampoco puede maliciosamente provocar daños a sus herramientas o útiles, porque también es una causal de rescisión. Y desde luego, debe de evitar que haya peligros graves en materia de seguridad o salud del trabajador en cuanto a higiene, en cuanto a seguridad, en cuanto a capacitación y adiestramiento, porque también constituye una causal de rescisión. No puede el patrón ser imprudente o descuidado porque genera la misma causa. Y desde luego, no puede ejercer actos o conductas o comportamientos que desnosten, que terminen o que acaben con la dignidad del trabajador. Esos son los aspectos que tienen ustedes que ubicar en cuanto a causales de rescisión de la relación laboral. Necesariamente, el trabajador puede separarse de su centro de trabajo dentro de los 30 días siguientes a que haya ocurrido cualquiera de estas causales y tiene el derecho a que el patrón le pague los citados 20 días por año. Tengan una excelente noche. Este es el argumento que doy para lo que es la causal de rescisión de la relación laboral. Está en la ley, es parte de lo que vamos a comentar el día de mañana en la sesión de trabajo. Pues bien, doy por cerrada la misma y les pido que le den un like, vean el video. Desde luego, contesten las preguntas que les estoy dejando en la sección de comentarios, porque forma parte del proceso de evaluación en lo que es la semana 5. Muy buena noche, hasta pronto a todos.